Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto Leti, estar. ¿cómo te va? Súper. ¿Qué tal? Yo a todo el mundo cuando hablo y con alguien cuando le saludo, ¿qué tal te trata la lluvia? Estamos todos muy contentos porque vino la lluvia. Aquí en mi barrio no llueve, mira. Todavía no llueve. No, Bueno, no, va a llegar, esperemos que llegue. tiene que llegar porque sí, porque hace falta y creo que eso es bonanza para todo lo que estamos pasando y necesitamos de lluvia. Es productivo, pero quiero dejarte presentarlo a vos, quiero que nos hables un poco de todo esto y ahí vamos a ir, voy a tratar de hacerte las preguntas con las que más gente pueda empatizar. Bueno, el tema de hablar de educarnos emocionalmente para el éxito, para la vida, es más que importante. Yo llevo 15 años como consultora de recursos humanos y capacitando empresas, apoyando a los profesionales en el desarrollo de su marca personal. Y a lo largo de estos años he visto que gente tan maravillosa, con una excelente preparación académica, con máster, con un montón de trayectoria inclusive, muchas veces no logran llegar al éxito en la vida y cuando nos sentamos a ver, a revisar, a conversar, a analizar desde todos los ámbitos, vemos que un gran motivo es un tema muy, muy importante, es el valor que tienen sobre sí mismos, el concepto que tienen sobre sí mismos y la forma en que gestionan sus emociones. Convengamos que desde pequeños, cuando somos muy pequeños, sí, nosotros como padres empezamos a ayudar a los chicos a gestionar sus estados emocionales, pero a veces se hace difícil porque ni siquiera nosotros gestionamos los Claro. nuestros. Y convengamos también que los chicos más se educan o uno aprende a través de la imitación y no por lo que decimos. Entonces, imagínate, si nosotros como padres no tenemos muchas veces toda la capacidad de gestionar la rabia, la ira, la tristeza, y la inseguridad, que es el miedo a que nos pase siempre algo, y vivimos en esa situación de que cuidado, de que eso traspasamos a los niños y uno crece. Entonces, cuando uno llega a grande y quiere postularse a un cargo, ocurre dos cosas. Uno, no tiene un valor sobre sí mismo. Y dos, el otro punto es que no se siente capaz para lograr o cómo enfrentar si no le va bien. Entonces, es muy importante poder trabajar y conocer cuáles son los aspectos importantes que uno debe gestionar en sí mismo emocionalmente y cómo transferir eso a los hijos. Vos sabés, Leti, que es muy, muy importante lo que decís, porque nosotros a veces cuando aconsejamos, hablamos de nuestras vivencias o tratamos de reflejar nuestras carencias, nuestras debilidades, y me imagino, porque todavía no me tocó, cuando uno es padre, conversando hoy que ya soy medio adulto con mis papás, con mis tíos, es tan difícil a veces para los padres tratar de transmitir a los niños esa seguridad, esa autoestima, ese valorarse a sí mismo, porque ha de doler tanto ver cómo tu hijo sufre, pero es algo tan normal y un desarrollo y un paso a paso que tiene que darse en la vida. Y ahí es donde es tan importante, ya sea el acompañamiento emocional de la familia, los hermanos, algún profesional que pueda hacer que vayamos desarrollando esas habilidades, sobre todo algo que es muy difícil tener y es una estabilidad, ¿verdad? No vamos a ser estables al 100%, pero es una habilidad que se puede ir desarrollando poco a poco. Sí, lo que decía es muy importante. Ahora, bien, el tema de la estabilidad, hay que entender de que somos seres emocionales y que la vida es un sube y baja. Ahora, realmente sentirse un día feliz, otro día con tristeza, otro día tener enojos, son emociones que tienen su función a nivel fisiológico y que no está mal que uno sienta eso. Lo malo está vivir en una tristeza, vivir en la ira, y eso tiene mucho que ver de cómo hemos sido educados en la niñez, por eso que es muy importante. Y otro punto interesante es que también no nos enseñan desde pequeños que tenemos que enfrentar la vida, en la muerte, en
todo lo que tiene que ver con los fracasos económicos, amorosos, esos son parte de nuestra existencia, así como late nuestro corazón, el sube y baja del corazón, así es la vida y para eso Sí. tenemos que entrenar a los hijos. El gran problema es que lo que vos decías es muy interesante también, que muchas veces los padres cometemos el error de que decir, ay, yo ya sufrí tanto, no quiero que mi hijo sufra y le sobreprotegemos. Cuando le sobreprotegemos, le sacamos la función biológica de activar su instinto de supervivencia y adaptarse a la vida y sacar los recursos internos para poder realmente ir en la vida enfrentando y por sus sueños, ¿verdad? Porque eso en el camino de la vida por más que vos tengas, apuntes a los sueños, si vos no tenés fe en vos mismo, ante cualquier situación te vas a frustrar, te vas a sentir mal y es importante inculcar a los hijos que el fracaso y las caídas son parte del aprendizaje, o si no cuando seamos niños vamos muy pronto a caminar, nos caemos, nos golpeamos hasta que sabemos caminar y esa es la vida. Vos sabés que quiero sumar algo que es bastante particular probablemente, pero decías vos, todas las emociones tienen que tener, en otras palabras lo decías, tienen que tener su lugar. Y me recordó a una película que si sos padre y nos estás viendo, podés ver con tu hijo, se llama Intensamente, donde están todas las emociones y ellos, ellos quieren trabajar en que todo el día estés alegre, pero no, o sea, a veces necesitas expresar ese enojo, a veces necesitas estar triste, te van formando porque como decía, somos seres emocionales. Y a veces de esos, a veces de un enojo puedes encontrar una fortaleza, de la tristeza te haces más firme o más disciplinado, pero es lo importante y algo que tenemos que entender, necesitamos ese acompañamiento, Leticia. Alguien, ya sea en nuestro núcleo familiar, a veces tiene que ser externo a nuestro núcleo, es alguien que nos puede dar o intercambiar opiniones, porque los seres humanos pues nacimos para conversar y no estar solos. Entonces es muy lindo lo Totalmente. que decís. Es totalmente lo que decís y hay un punto muy importante también de que incide en nuestra forma de ser. Nosotros los paraguayos somos educados muy represivamente, sobre todo al varón, no podés llorar porque si no, no sos hombre, porque, o sea, se les reprime las emociones a las mujeres, ¿no? Que tenés que ser fuerte, valiente, super mujer y no funciona así la vida. Eso lo único que genera es mucha frustración y después entrar en estados de ansiedad y hasta depresión. Lo importante es entender de que las emociones están allí para cumplir una función biológica. Si no tuviéramos miedo, iríamos por la calle atropellando todo y no tendríamos los recursos para defendernos en momentos de peligro. Si no tuviéramos tristeza, no podríamos hacer una mirada interior para ver quiénes somos realmente y sentir el mundo y no tendríamos cómo valorar la alegría. Entonces, hay series de emociones que tienen grandes funciones. Ahora, la educación emocional o cómo educarnos emocionalmente es lo que nos va a permitir saber identificarlas, cómo gestionarlas y saber utilizar esa química que genera el cuerpo a través de las emociones para nuestro favor. Entonces, educarse emocionalmente es más que importante. Nos vamos a la escuela donde nos enseñan matemática, nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan la empatía y eso genera el bullying. Sí. No nos enseñan, por ejemplo, el dolor del otro, la compasión hacia el otro. No nos enseñan a gestionar cuando nos sacamos una mala nota. No nos enseñan un montón de aspectos que hacen a nuestra vida. Llegamos a la época adulta, ¿verdad? A la edad adulta y tenemos un quiebre económico y hay gente que se suicida porque no sabe cómo sobrellevar esa situación. O hay gente que perdió una pareja o rompió un matrimonio y esa persona se siente terriblemente devastada. O, ¿por qué no? Perdiste lo más extremo que es perder un ser querido y no asimilas, puesto que la vida esas situaciones y vivencias son normales en nuestra vida, aunque nos toque aceptar. Vos sabés, Leti, que hay capaz gente que nos vea hoy y sienta lo que vos estás diciendo. O sea, hoy estoy triste porque, bueno, fue un tiempo pandémico y yo, además de subir de peso, me pude quedar sin trabajo. Y hay algo que tenemos que entender y es difícil sobre todo porque nosotros acá lo hablamos y suena y puede ser motivador para vos, para mí, para quien nos está viendo. Pero Leti no es perfecta, Nico no es perfecto, nadie que veas va a ser perfecto. O sea, lo único que vos podés hacer no es entrar y ver cómo es fulano y ver que creo que le va bien, porque probablemente en el mundo de este fulano
haya miles de tormentas también. O sea, lo único que podemos hacer día a día es decir, hoy estoy en esta situación y quiero esto para mí. Me va a costar, pero voy a ir hacia allá. Y si estoy deprimido, buscar esa ayuda, porque siempre se puede estar mejor y en algún momento vamos a estar mal porque somos seres emocionales y tenemos como que plazos, tenemos que estar felices, tenemos que estar tristes, tenemos que llorar, tenemos que reírnos, no vamos a estar 100% siempre en un estado emocional, pero podemos salir de un mal estado y podemos mejorar cuando estamos bien. Totalmente, lo que decís es muy importante. Uno tiene recursos internos para sobresalir, pero también cuando siente que no puede, que se siente como en un pozo, debe buscar ayuda y sin vergüenza, sin creer que... A mí me pasó, en una época que trabajaba mucho, fui y dije, quiero morir para descansar, decía yo. Y entonces fui a un médico y el médico le dije, doctor, ¿será que estoy con depresión? Y me hizo unas cuantas preguntas y me dijo, no, Leti, lo que estás es cansada, estás sobrepasando el límite de tus capacidades o a lo mejor te estás exigiendo demasiado. Hay veces que no tenemos ese discernimiento para entender lo que nos pasa y buscar ayuda es también de valientes porque es reconocer que sos un ser humano, que tenés debilidades, que hay aspectos a mejorar y que tenés la intención de hacerlo. Y no se debe quedar en una intención, sino debe pasar a una acción. Entonces, hay que educar emocionalmente a los niños. Yo creo que también los colegios, las universidades deberían de incorporar la materia de educación emocional como lo hacen otros países para poder dar esos recursos internos. Hoy las empresas valoran más las habilidades blandas que los títulos. Entonces, hay que acompañar a ese máster también un autoliderazgo y una gestión emocional para ser felices, porque para eso vinimos y sobre todo para poder ser exitosos. Qué grande. Leti, ojalá y la gente que hoy nos está viendo pueda entender esto y te repetimos, o sea, no va a ser fácil lo que hablamos con Leti acá, pero vas a poder, o sea, no creas, vas a tener malos momentos, pero vas a poder llegar a ser exitoso, vas a poder llegar a ser feliz. Así que el éxito no tampoco siempre depende de solamente dinero o fama. Leti, qué contento me pone poder hablar contigo de esto, de poder transmitir algo que sea bueno y sobre todo que es real, porque no le estamos mintiendo a nadie. Y te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio y bueno, como decía, ojalá que llegue a muchas personas porque necesitan, sobre todo en este momento donde uno cree que hay un drama y no es así, simplemente estamos en un momento difícil que va a pasar y que necesitamos ver adentro también para encontrar nuevas oportunidades y una nueva forma de ver la vida. Así que gracias por el espacio y estoy siempre a las órdenes. Leti, muchas gracias y te mandamos un abrazo grande.